Pascoe. Él fue embajador de México en Cuba y es uno de los firmantes del documento que leíamos ayer, la respuesta del presidente hoy, de Pigmenio Ibarra también en la defensa, y Ricardo Pascoe, que nos cuente por qué están en contra y han armado este grupo de intelectuales y escritores al presidente, que se basa en llamar una alianza ciudadana contra el presidente Morena, y para restaurar el pluralismo en el país. Dicen, Ricardo, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Pues efectivamente construimos un consenso entre una franja importante de 30 personas que de una u otra manera hemos venido desde distintos ángulos construyendo opinión en el país, todos muy preocupados por lo que llamamos la deriva autoritaria de este gobierno del López Obrador, y pensando que lo que tenemos que hacer todos es construir un dique de contención a esa deriva autoritaria a través del voto ciudadano, y básicamente el llamado es a la gente a que salga a votar en masa en las próximas elecciones, entendiendo que recuperar el papel de contrapeso de la Cámara de Diputados es una tarea fundamental de los ciudadanos el próximo año, que sea la Cámara de Diputados un contrapeso efectivo al Poder Ejecutivo, no para estar en contra del Poder Ejecutivo en un sentido agresivo, sino para equilibrar la toma de decisiones. Un equilibrio que se ha perdido, y que se ha perdido porque el Poder el Legislativo hoy está subordinado, está de rodillas ante el Poder Ejecutivo y no cuestiona, no analiza, no reflexiona, no replantea las cosas del proyecto que se está planteando. Entonces, esta es la impronta de generar el documento. Lo que vimos anoche es la respuesta del presidente, que me parece que es una respuesta que revela varias cosas. Una es que es un gobierno que adjetiva, no es un gobierno que analiza, no es un gobierno incluso que proponga, sino que es un gobierno que adjetiva. Entonces, la respuesta del presidente, especialmente en la primera parte, es una serie de adjetivizaciones en contra de quienes firmamos, diciendo que somos neoporfiristas, por ejemplo, por supuesto que todos intelectualmente corruptos, sin autoridad moral, etcétera. Y son simplemente afirmaciones del presidente, de alguien que obviamente se sintió muy agredido por el desplegado que publicamos, y que responde de esta manera. Pero lo sustantivo viene en la parte medular del texto de la respuesta del presidente, cuando habla de la llegada de Lozoya a México. Esto, cuando primero lo leí, me pareció muy extraño que de repente parte de la respuesta del presidente fuera hablar de Lozoya, que viene Lozoya, y dice que si no hemos escuchado que viene Lozoya a denunciar todas las corruptelas, y que eso ya está, eso va a desenmascarar a toda una serie de actores. Y la verdad es que de repente lo que me doy cuenta es de que el proyecto de López Obrador está tan reducido en vigor, en propuestas, está ya tan desnudo, como él mismo dijo en la mañanera, que el rey anda desnudo, y yo creo que fue un error freudiano de expresión del presidente, pero en realidad se refería a sí mismo. Ya quedó absolutamente desnudo el proyecto de la 4T, no tienen opción ya, la combinación de la pandemia, la crisis económica y la crisis de seguridad simplemente dejó desnudo cualquier propuesta
del gobierno, y entonces ahora resulta que, según confesión propia del presidente en su carta de anoche, quien viene a salvar a su gobierno es Emilio Lozoya. Y así lo ve obviamente el presidente por su respuesta. La parte medular de su respuesta no son los insultos y adjetivizaciones hacia nosotros como firmantes, sino el hecho de que declara que Emilio Lozoya viene a salvar a su gobierno. Entonces, bueno, la conclusión necesaria de semejante develación es que qué frágil es este gobierno, qué débil y qué perdido está este gobierno, que la única manera que tiene para salvarse es la judicialización de sus acciones para intimidar, para arrestar, para aterrorizar a sus contrincantes, de tal manera que apoyen en denuncias judiciales que ni siquiera sabemos si tienen sustento o no, porque aún está por verse si todo lo que dirá, gritará, denunciará a Lozoya, pues tenga alguna verificación documental o de prueba contundente, y que no sea simplemente como sucede tantas veces con los testigos protegidos del narcotráfico, que es que denuncian los unos a los otros, pues simplemente para obtener el beneficio. Ya de hecho se habla que va por delante de Lozoya el beneficio jurídico para él y su familia, es decir, podría venir y decir cualquier cosa para salvar a su familia, salvarse a sí mismo, y ya veremos si ¿qué buscan ustedes, Ricardo? ¿Qué buscan de AMLO? ¿Qué quisieran del presidente? ¿Qué buscan que el presidente? ¿Cómo sería para ustedes un gobierno ideal que no fuera AMLO? ¿O cómo quisieran que fuera AMLO, por ejemplo? No, lo que el país requiere es diálogo, por ejemplo. Este es el presidente que nunca se ha reunido con los dirigentes de la oposición ni con dirigentes legisladores en la Cámara de Diputados, nunca. Y es práctica normal, política y diplomática, que los gobernantes se reúnan con todos los actores de un país para dialogar. Solamente los mandatarios que tienen como en el corazón de su proyecto político la polarización son los que no se reúnen con la oposición. Pongo el ejemplo de Trump, que es muy parecido a Andrés Manuel en realidad en su forma de hacer política, que son los que nunca se reúnen con la oposición. Y el tema del diálogo, el tema de concertar políticas, el tema de ponerse de acuerdo o por lo menos buscar consensar hasta donde es posible posturas, es una práctica de gobernanza universal. No es un invento mexicano ni es una exigencia exótica. Es algo absolutamente normal y usual en las prácticas de gobernanza en cualquier país. Y sin embargo no es así en nuestro país. Tenemos un presidente que no se reúne, y cuando se reúne con alguien, como lo está haciendo ahora con el gobernador de Guanajuato y hoy con Alfaro en Jalisco, es cuando los tiene ya doblegados, cuando no les ha apoyado en el tema de la violencia está desbordando, y utiliza la palanca del pacto federal y el control del presupuesto centralizado para presionar y doblegar a los gobernadores que no están en su partido. Entonces, este método de estar provocando crisis permanentemente y polarización como método para lograr sus objetivos, me parece que es absolutamente lo menos aconsejable, máxime en un país como el nuestro, que está en medio de una terrible pandemia que no se ha domado, como está la luz pública con todos los datos,
ya estamos en cuarto lugar de muertos en el mundo, y cuando la crisis económica no solamente está en un punto gravísimo, sino promete profundizarse en los próximos meses y años, con gente como instituciones como Banamex pronosticando que no alcanzaremos el nivel que estaba en la economía cuando López Obrador tomó el poder en el 18 hasta el año 2025, o sea, después de concluido este sexenio. Ustedes por la vía democrática, ¿verdad? O sí, en realidad... Todo por la vía democrática, por los votos. Pues lo que nosotros llamamos es a la gente a votar el próximo año. Es un llamado a votar y a ejercer su derecho democrático a expresar su opinión. Y para eso, y ante eso, el gobierno y el presidente consideran que es un agravio a sí mismo y a su gobierno, y es totalmente falso. Las prácticas democráticas nunca son agravios personales. Quieren tumbar al presidente, entonces, detrás no están que querer tumbar al presidente, es por la vía democrática que están llamando a los ciudadanos a organizarse contra López Obrador para que voten en contra de él en el 2021. Sí, el llamado es muy claro. Queremos construir una mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año a través del voto ciudadano. Otras expresiones, yo sé que hay otros grupos por ahí que están planteando que quieren que renuncie el presidente. Eso no es así, que ni siquiera lo decimos en el documento, ¿no? Nadie tiene por qué confundirse con este asunto. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Ricardo. Se queda abierto el espacio y para seguir debatiendo y analizando lo que genere este y otros temas, si nos los permites. Muy bien, con mucho gusto. Gracias, buenos días. Ricardo Pascoe, él es coordinador también nacional de Foro 21 y ya escuchó usted las dos voces a favor de Pigmenio Ibarra, lo que representa el grupo, y la voz de Ricardo Pascoe, que es ex embajador de México en Cuba, sobre los intereses o lo que pretende el grupo. No es destituir al presidente, es llamar a los ciudadanos a votar en contra del presidente, en contra de Morena en el 2021. ¿Qué opina de todo esto? Ya las dos posiciones claramente definidas. Voy a un corte, vuelvo con Anabel Hernández y el caso Ayotzinapa. También el director de Inspección y Vigilancia sobre lo que reveló las fiestas en Hermosillo no paran, pues, por lo tanto los contagios. Y también lo que dijo la alcaldesa ayer en el foro con Hermosillo Cómo Vamos y el ayuntamiento donde estuvo José Luis Salomía, en donde dieron una noticia, una luz que se pueda ver, que a partir de agosto pudieran empezar a bajar los contagios en Hermosillo. Vuelvo con este foro, José Luis Salomía, el que está abajo o a un lado de Hugo López-Gatell. Voy a volver con esta información. El vocero COVID del UNAM, Mauricio Rodríguez, lo que dijo la alcaldesa de que el cubrebocas ya es como el brasier o el calzón en Hermosillo. ¿Qué opina usted de estas medidas y también que el que no lo porte lo van a multar o incluso arresto? Después de un proceso, ciertamente, el que no haga caso, y lo mismo en las fiestas a los fiesteros, los van a multar e incluso arrestar. Vuelvo con este tema que está bueno. ¿Qué opina? Les recuerdo, 6622-211136, me puede mandar mensaje de voz, WhatsApp, también 6622-211136, aquí en Proyecto Puente. Conéctese por todas partes.